Chocolate Bíblico, un programa pensado en ti y en tus inquietudes espirituales que te invita a degustar la reflexión bíblica para recordar en qué consiste el amor de Dios y su interés en los seres humanos. En la conducción de la doctora en teología Silvia Scholtus y la licenciada en teología Mari Bejar e invitados especiales. Chocolate Bíblico. Hola amigos, aquí estamos en este nuevo programa para reflexionar acerca de algún detalle bíblico que nos quedó pendiente ya en el programa pasado. Pero antes quiero presentarme, mi nombre es Silvia Scholtus y es un gusto estar con ustedes. Me acompañan Mari Bejar, como siempre. ¿Qué tal, Mari? ¿Cómo estás? Muy bien, Silvia, feliz nuevamente de poder estar acá para compartir este programa. Y también está con nosotros Estela Domínguez, ya hace bastante que nos acompaña y es un gusto que estés de nuevo con nosotros, Estela. Gracias, Silvia, lo mismo digo y bueno, ¿qué tal, Mari? También, y aprovecho de saludar a cada uno de nuestros oyentes. Bueno, ¿y qué tenemos para hoy? Nuestro programa va a tratar lo que nos quedó pendiente la semana pasada y es continuar reflexionando acerca de por qué Jesús usa una frase «es necesario». La semana pasada estuvimos viendo cómo esa frase de «es necesario» afectó la vida de Jesús. Pero dijimos que nos quedaba pendiente qué cosas dijo Jesús que era necesario que sus seguidores tuvieran en cuenta para mejorar su vida espiritual y de relación con Dios. Así que antes de comenzar con nuestra reflexión, vamos a una pausa musical. Para sentir calidez en el corazón, Chocolate Bíblico. ¿Qué tal amigos? Aquí estamos después de esta pausa musical para continuar con nuestras reflexiones sobre lo que dijo Jesús que era necesario que sus seguidores tuvieran en cuenta para poder crecer en su vida espiritual. Así que vamos a comenzar con uno de los primeros es necesario. Hay un relato interesante que comenta el Evangelio de Lucas,
dice que un día sábado, estando en las sinagogas, había mucha gente en el lugar, estaba presente una mujer enferma de hacía muchos años, y Jesús hizo allí un milagro de sanidad. Pero, ¿qué pasaba en el entorno de ese milagro? Y es bastante curioso, lo vamos a leer. Es en Lucas capítulo 13, versículo 14. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar. En estos pues venir y sed sanados, y no en día de reposo. Aquí encontramos que la palabra en realidad que dice se debe, es el dignatario en realidad está, si lo tradujéramos literal, sería es necesario, ¿sí? Estaría diciendo 6 días es necesario que se trabaje, así que en el resto es para, lo que continúa diciendo, en estos pues venid y sed sanados, en estos días, no en otro día, el sábado no. Ahora, qué importante es este contraste que Jesús muestra luego cuando dice de que si a los animales se los liberaba. O sea, que es lo que estaba haciendo Jesús. En realidad estaba tratando de aclarar un poquitito algunos conceptos cerrados que había en la época sobre la observancia del sábado. Vamos a empezar por ahí. Y entonces sí, Mari. Entonces, y vemos acá que se priorizaba el reposo de un animal, pero no la aflicción de una persona. Este es necesario, le ponían una prioridad completamente distinta. De hecho, podríamos pensar, claro, al perder un animal, si no se lo desataba, si no se lo sacaba de un pozo, por ejemplo, si caía, entonces había una pérdida económica. En cambio, con una persona, no veían el beneficio económico de repente, no habían dejado de lado la misericordia, que se debía manifestar precisamente en el sábado. Es decir, las prioridades cambiadas muestran que lo necesario no es realmente, oscurece más bien dicho lo necesario, para no enredar mucho la frase. O sea que Jesús aquí lo que estuvo diciendo es, un momento, vamos a poner las cosas en su lugar. Ustedes dicen, yo no puedo sanar en sábado, pero en realidad lo que ustedes practican es que sí, a un animal se le puede tratar bien en sábado y ayudarlo si lo necesita, pero no a una persona. ¿Cómo es esto? Sí, quizás si hay algún oyente que es la primera vez que toma contacto con este tema, vale la aclaración de que en los 10 mandamientos, el 4º mandamiento, Dios específicamente ordena que 6 días trabajemos y el 7º, o sea, el sábado, sea un día de reposo que se lo consagremos a Él, para servirlo a Él, para adorarlo. Y acá, qué interesante, porque una vez más Jesús, en un contexto donde... De adoración, justamente, claro, porque estaban en sábado en la sinagoga, adorando a Dios. Lo que se buscaba era más que nada el respeto a las formas, a las tradiciones, a los ritos, que lo hemos estado viendo en semanas anteriores. Jesús aquí da otro enfoque. Perfecto. O sea que aquí lo que Jesús estaría diciendo en realidad es, esto no es un trabajo. Exacto. Hacer el bien no es un trabajo. Porque muchas veces tomamos esto de se tomaba esto como de hacer el bien como algo que había que hacer. Era un trabajo. Había que trabajar en hacer el bien. No, Jesús dice, hacer el bien no es un trabajo, es una responsabilidad. Y eso se puede hacer cualquier día de la semana y también el sábado. Claro, y aparte nos está mostrando cuál es la adoración que Él quiere. El Señor, en la Biblia está claro, cuando dice que cómo podemos amar a Dios a quien no vemos, esto lo dice el apóstol Juan, ¿cómo podemos amar a Dios a quien no vemos si no amamos a nuestro prójimo a quien sí vemos? ¿Y cómo podemos servir a Dios? ¿Qué mejor servicio podemos darle a Dios? Que estemos cumpliendo ritos y nuestra mente esté, como dijiste vos, Mari, en el negocio y en la conveniencia material nuestra, o estemos sirviendo a Dios a través del servicio de nuestro prójimo, que es lo que Dios más ama.
de hecho Jesús hace este énfasis, ¿no? Y dice lo siguiente: a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, no se le debía, es decir, no era necesario desatar esta ligadura en sábado. Toda aquella cuestión, sea emoción, situación, enfermedad, que nos angustie, que nos oprima, que nos limite, en especial nuestras facultades mínimas, normales, básicas, Jesús las describe como una ligadura que el enemigo pone, que Satanás pone. Y que qué bueno sería si en este día, en forma especial, como cualquier otro día, dijimos, ¿no? También en este día tengamos la oportunidad de mostrar así el amor de Dios, ayudando a quien lo está necesitando. Es muy interesante porque aquí Jesús está uniendo en realidad el problema físico con la cuestión también espiritual. Es decir, no podemos pensar que una persona que está padeciendo un dolor intenso realmente está su sistema nervioso en condiciones como para sentirse bien y poder tener una relación de cualquier tipo, y en especial con Dios e incluso espiritual, de la mejor calidad. Y aquí Cristo dice, es importante que se pueda aliviar todo lo que sea necesario para que nuestra relación con Dios esté abierta, sea un canal directo, ¿no es cierto? Y si él podía hacerlo, ¿por qué no lo iba a hacer? Claro, y es interesante porque no es que Cristo negara, que Jesús negara el valor del reposo sabático. Era necesario observarlo, acudir el sábado a la sinagoga, tener un encuentro personal con Dios, y porque tuvimos ese encuentro personal con Dios, es que tenemos que salir a servirlo, tenemos que dedicar estas horas, dedicárselas a Él en un servicio sagrado, dedicarnos a trabajar para Él, a ser sus manos, su voz, sus pies en este mundo. Qué interesante es que lo muestra como una necesidad que debiéramos sentir. Claro. No como la obligación, porque si no, no llego al cielo. Ahora, pero esto es interesante. No sé si no notamos que Dios dice que Él trabaja por el bien de todos. Y Jesús dice, mi Padre trabaja y yo trabajo. Y yo trabajo. Trabajo, pero no en el sentido de una cuestión incorrecta para hacer en sábado, sino en un trabajo para hacer el bien. Es decir, que Dios aquí nos está diciendo que esto de hacer el bien está incluido en sábado, porque Dios también lo hace. Es decir, sostiene el universo, sostiene nuestra vida y nos salva. Y nos salva. Y mucho más cuando tiene que ver con relacionarnos nuevamente con Él. Por lo tanto, todo lo que tiene que ver en hacer el bien para que una persona pueda volver a relacionarse con Dios, no podemos decir, no hay que hacerlo en el día especial que Dios ha apartado a través de sus mandamientos, ¿no? Porque en el mandamiento solamente dice que no se harán los trabajos habituales, ¿no es cierto? Pero no esto de si necesita un rescate, si necesita ser sanado o tratado de algún problema. Y lo hemos visto en otros programas, como Jesús ha sanado a varias personas en el día sábado, ¿no? Claro, ¿sí? Lo que el Señor está diciendo, no dediques este día a lo que tenés 6 días para dedicar, que son todas tus actividades, todos tus negocios. Exacto, todo lo común. Claro, este día no es un día de pasividad, es un día de plena actividad. Bueno, pero eso es interesante lo que estás diciendo, porque cuando nosotros vamos al tratamiento que hacían los judíos del día sábado, habían impuesto tantas leyes porque no se podía caminar más de tanto, porque eso ya era trabajo, no se podía cargar tantas cosas porque ya eso era trabajo. Quien extendía más el brazo de lo debido había pecado. Sí, no se podían hacer tantas cosas que el sábado parecía más bien el día del no, que el día de disfrutar realmente de un montón de otras cosas que Dios había preparado ese día para que se haga. Pero bueno, no es nuestra intención hablar hoy sobre el sábado, sino el hecho de que Jesús dijo que hasta de prioridades. Aquí dijo Jesús que el día sábado se puede hacer el bien. Y esto
es lo que Dios hace para el bienestar de los seres humanos, y nosotros que estamos llamados a imitarlo, también tenemos que hacerlo. Y esto es un chocolate bíblico, realmente dulcísimo chocolate. Dulce, porque Dulcísimo. esto de que digamos que ese día tiene que ser un placer para nosotros ver, de servir a otros para que se sientan bien, realmente nos produce a nosotros también un bienestar que es bien recibido por nuestra mente y por nosotros. Vamos a una pausa musical y seguimos con otro Es Necesario de Jesús. Bueno es Él, su amor es para siempre. Dad gracias a Dios por su bondad. Bueno es Él, su amor es para siempre. Dad gracias al Señor. Bueno es Él, su amor es para siempre. Dad gracias a Dios por su bondad. Bueno es Él, su amor es para siempre. Dad gracias al Señor por su amor eterno y su favor sin igual. Dad gracias a Dios. Bueno es Él, su amor es para siempre. Dad gracias al Señor. Por su amor eterno y su favor sin igual. Dad gracias a Dios. Bueno es Él, su amor es para siempre. Dad gracias a Dios por su bondad. Bueno es Él, su amor es para siempre. Dad gracias al Señor. Oh, dad gracias al Señor. Bueno es Él. Porque nos importa que disfrutes. Chocolate bíblico. ¿Qué tal, amigos? Aquí estamos nuevamente después de esta pausa para seguir reflexionando sobre otro Es Necesario de Jesús. En el primero vimos que Jesús nos había dicho que una cosa importante que tenemos que tener en cuenta es cambiar a veces algunas cosas que nos limitan en nuestra relación con Dios. En el tiempo de Jesús una de esas era hacer sanidad en el día sábado, hacer el bien en el día sábado. Y Jesús dice que era necesario hacer el bien porque de esa manera reflejábamos el carácter de Dios. Ahora, ¿qué otro es necesario tenemos? Bueno, hay algunas historias
que nos relatan de es necesario, que yo creo que a todos nos va a gustar. Realmente es un gran chocolate bíblico. Este es otro para que nuestro paladar quede feliz hoy. Hay un relato interesante donde se habla de que un padre tuvo que recibir de su hijo cierto, digamos, maltrato, ¿no es cierto?, al pedirle la herencia, aunque no correspondía que lo hiciera. Lo llamamos la parábola o la historia del hijo pródigo, aunque en realidad sería, mejor dicho, el hijo que se fue del hogar. Y este hijo, bueno, recibió su herencia, se fue del hogar, y cuando regresa, lo hace de una manera cuando ya dilapidó toda su fortuna, cuando ya no le quedó ningún otro recurso, y lo único que pensó en su mente es decir, bueno, me voy a ir a la casa de mi padre, aunque sea para trabajar como alguno de sus jornaleros. Y el relato bíblico es interesante lo que nos dice aquí. A lo mejor, Mari, ¿tú podrías leernos entonces en esta ocasión? Sí, dice aquí en Lucas 15:32. Pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano estaba muerto y ha revivido. Se había perdido y ha sido hallado. ¿Quién dijo esto? El padre. El padre. O sea que el padre, en vez de estar resentido, digámoslo así, porque el hijo había hecho esto que era un deshonor, digamos, ante su figura paterna, en realidad el padre lo que hizo fue una fiesta. Y notemos aquí que Jesús pone en boca de este padre, es necesario hacer fiesta y regocijarnos. Sí, y qué lindo esta parábola, porque nos muestra la actitud de Dios. ¿Cuántas veces uno escucha y ve que hay personas que creen, que sienten que no pueden acercarse a Dios hasta no mejorar, hasta no cambiar? Que el camino hacia Dios debe ser después, debe ser posterior a su reforma. Y sin embargo Dios nos está diciendo lo contrario. Dios nos está diciendo, vengan como están, los espero. No importa si están harapientos, como llegó este hijo a su padre, ¿no es cierto? Con todos sus harapos, el padre le dice, yo te doy un vestido nuevo, te pongo el anillo de que ahora estás de nuevo en la casa. No importa que fuiste un ingrato, el asunto es que has vuelto, que estabas perdido y fuiste hallado nuevamente. Ahora, fíjense que el padre dice que en el versículo que leíste, Mari, porque tu hermano estaba muerto. Uno puede decir, ¿cómo es que estaba muerto? Bueno, había una costumbre en la época entre los judíos que cuando el hijo deshonraba a su padre, en el Antiguo Testamento en algunos casos hasta incluso se le daba una sentencia tremenda, pero en otros casos simplemente hasta incluso algunos hacían una ceremonia de sepultura. Había muerto. Entonces aquí el padre dice, bueno, lo dimos por muerto porque dejó la familia, dejó el hogar, dejó sus creencias religiosas, dejó todo. Es como que no existieran más ya para nosotros ni nosotros para él. Y entonces ahora es como que festejan una resurrección. Y eso es lo que hace Dios. Porque cuando nos apartamos de Dios, cuando no queremos estar de su lado, cuando no creemos en Él, cuando pensamos que vamos a estar mejor sin Él. Sin Él, exactamente, Mari. Entonces, ¿qué ocurre? Y bueno, nosotros mismos nos hemos cavado nuestra propia tumba. Es como si podríamos decirlo de esa manera, aunque nos estamos medio riendo, en realidad es bastante triste la situación. Pero sin embargo, el relato bíblico nos dice que Dios tiene esa capacidad de, como dijiste recién, Estela, si vamos a Él, así con todos nuestros defectos, cómo nos sentimos, Él es capaz de resucitarnos y hacer fiesta por eso. Claro, y pensemos por un instante lo que le costó a Dios el poder volvernos a Él, el poder garantizarnos la llegada a nuestra casa junto a Él. Pensemos que nada más ni nada menos que el Verbo, que era Dios, que es Dios y que será Dios, se hace hombre, se limita, se autolimita, padece, muere en la cruz, todo para rescatarnos, todo para llamarnos, agota los recursos para mostrarnos el camino que nos conduce a nuestra felicidad,
¿cómo no va a haber fiesta cuando uno de nosotros vuelve al Padre? Bueno, pero convengamos que entre nosotros no es nada fácil. No, Porque Jesús nos dice, es necesario hacer fiesta Claro. cuando alguien que estaba fuera estaba... Pero vamos a verlo primero en otro relato antes de llegar a una conclusión. ¿Les parece? Perfecto. Hay otro relato de Jesús que dice algo parecido. Es el relato de Saqueo. de Saqueo, sí. Un recolector de impuestos que evidentemente se estaba dando cuenta que tenía alguna necesidad espiritual y quería ver a Jesús. Qué importante también que sea un recolector de impuestos, porque tenemos que tener en cuenta que a ninguno de nosotros nos gusta que nos tiran los impuestos, obvio. Pensemos allá, que en aquel momento, No era una persona deseable. No era alguien del pueblo judío que cobraba los impuestos nada más, ni nada menos que para dárselos al Imperio Romano. Que era el imperio que estaba en ese momento subyugando al pueblo. Claro, que los oprimía. O sea que era decir, trabajaba para el enemigo. Un vendido, un un traidor. Y aquí lo vemos a Jesús acercándose a alguien despreciado, una vez más. Sí, al rechazado. y interesante porque el relato nos va a decir que Jesús sabía exactamente dónde estaba Saqueo. Estaba subido arriba de un árbol porque era peticito, bajo de estatura, y entonces decidió subirse a un árbol para al menos verlo pasar. Pero Jesús sabía que estaba allí. ¿Y qué dijo? ¿Qué dice el relato, Marín? Dice aquí, Saqueo, le dijo Jesús, date prisa y desciende, porque hoy es necesario que me hospede en tu casa. Más adelante en el relato, Jesús le dice, hoy ha llegado la salvación a esta casa. Qué entusiasta, yo me pongo a pensar, trato de imaginar la situación. Una persona tan menospreciada, acusada, juzgada, que siente esa necesidad y le da vía libre a esa necesidad al punto de hacer de llevar a cabo esta acción, ¿no? De subirse a un árbol, una persona adulta subida en un árbol. Y que tenía cierta riqueza, estatus social, claro. ¿Cómo lo va a hacer, no? Pero él decide romper todos esos esquemas, esquemas de comportamiento para poder contemplar a aquel que tal vez tenga la clave para la paz que él necesitaba. Y ahora Jesús le dice, es necesario, no para mí, para vos, es necesario que yo vaya a tu casa. Qué interesante, ¿no? Uniendo los dos relatos, no solo es necesario hacer fiesta porque alguien viene, sino que es necesario que aquel que desea acercarse a Dios le deje entrar. Eso es el punto clave. Pues así como lo llamó a Saqueo y le dijo, es necesario que yo vaya a tu casa, que entre en tu casa, también a cada uno de nosotros nos está diciendo, bajarte del árbol, es necesario que entablemos un vínculo, una relación, que yo vaya a vos, more en vos y vos te unas a mí. Y entonces ahí hay fiesta. Ahí hay fiesta. En todo momento hay fiesta. En todo momento. También me acuerdo de un relato, ustedes también quizás ya lo hemos comentado con anterioridad. Mateo, cuando se convierte, hace una fiesta. Uh-huh. Cuando Jesús lo acepta y él acepta a Jesús, hace una fiesta y Jesús participa también. Así que qué interesante que Dios dice, yo quiero hacer fiesta cuando empezamos a relacionarnos otra vez. No importa tu condición, es necesario que nos regocijemos y hagamos fiesta. Qué interesante este es necesario de Jesús. Vamos a una pausa y seguimos con más es necesario en el próximo bloque. Jesús, tú eres mi alegría. Jesús, tú eres mi cantar. Tú eres la senda más hermosa por donde yo quiero caminar. Jesús, tú eres primavera que hace todo florecer. Tú eres la llama
juntos este chocolate bíblico. Y aquí estamos nuevamente después de esta pausa y para seguir tratando temas interesantes sobre los es necesario de Jesús. Y ya vimos dos en los bloques anteriores. Uno en el que Jesús hablaba de que es necesario hacer el bien, incluso el día sábado, que es necesario hacer fiesta y regocijarnos cuando alguien quiere volver a Dios o acepta a Jesús. Así que en los dos momentos es una ocasión de fiesta, no solo en el cielo, sino para que nosotros todos juntos festejemos. Y ahora hay otra expresión de es necesario. ¿Qué otras cosas consideró Jesús necesario? Bueno, hay algo que entre las cosas que mencionó necesario, no fue una cosa precisamente, sino el hecho de, cuando él habló acerca de lo que venía por delante, su muerte, su resurrección, menciona algo más. En San Juan, en el Evangelio de San Juan, capítulo 16, versículo 7, dice: pero yo os digo a la verdad, os conviene, que también sería, es necesario, que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Acá era necesario que pase algo para que suceda lo que seguía, el ítem siguiente. Para que se cumpliera, había algo que debía cumplirse primero. La presencia del Espíritu Santo, entre comillas, podríamos decir, estaba condicionada por una acción de Jesús, y en este caso era el volver al cielo, después de su muerte. Y una acción que nos convenía. Y exactamente, eso era lo que quería apuntar, perdón. Aunque es necesario, tenía que ver con la vida de Jesús. Nosotros ahora queremos destacar en realidad ¿qué es necesario que sus discípulos hagan respecto a eso? Por ejemplo, Jesús nos dice en Lucas 18:1 que es necesario orar siempre y no desmayar. O sea, esta es una cosa que tienen que hacer sus discípulos. Si queremos mantenernos en esta fiesta que tenemos que hacer porque Jesús nos salva, porque Dios nos acepta como somos, entonces ahora dice Jesús que una cosa que es necesario hacer es mantenernos en relación con Él. Eso quiere decir orar, ¿sí? Mantenernos en conexión con Él mentalmente para no decaernos, por eso dice no desmayar, no decaernos y abandonarnos otra vez. Es decir, hablar con Dios, comunicarnos, conversar con Dios. Tener en cuenta que Dios se considera, cuando lo aceptamos, un amigo nuestro. Claro que no un amigo con el que lo podemos tratar chabacanamente, diríamos, en forma vulgar, sino, mejor dicho, un amigo a aquel que podemos confiar, contarles nuestras necesidades y que Él está dispuesto a hacernos el bien. Una vez escuché creo que la mayoría de nosotros la ha escuchado, que el amigo es aquel que viene cuando todos se van. Y cuando todos se han ido en nuestra vida, cuando todo parece tan oscuro y tan negro, es cuando miramos y ahí descubrimos que el que está a nuestro lado es Jesús. ¿Y por qué no hablarle todo el tiempo? Claro. ¿Por qué no estar permanentemente unidos a Él? Y eso es lo que dice Jesús, que es necesario que hagamos para que no nos desanimemos al andar en nuestro camino diario. Hay otro es necesario de Jesús. Lo encontramos en Juan 3:7. Dice así: os es necesario nacer de nuevo. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, Jesús lo dijo en un contexto en el que alguien le venía a preguntar cómo más o menos hacía para estar en el reino de Dios. Y Jesús le dice que es necesario nacer de nuevo. ¿Qué es eso de nacer de nuevo? Bueno, esta persona también le dijo, ¿cómo se hace eso? ¿Qué caso tenemos que entrar de nuevo en el vientre de nuestra madre? Le dijo en forma irónica. No, lo que Jesús estaba haciendo referencia es que obviamente tiene que haber un cambio, una transformación en nuestra vida, que es muy difícil que nosotros solo podamos operar. Un nacimiento espiritual. Exactamente, es decir, tiene que hacerse por voluntad del Espíritu de Dios. Pero tenemos que mostrar esa disposición. Entonces Jesús dice que esto es necesario que ocurra. Si nosotros queremos seguir siendo participantes de esta fiesta espiritual que hace Dios porque alguien vuelve
está teniendo la posibilidad de volver al hogar, digamos, Dios dice, es necesario que haya algunos cambios que me permita hacer en su vida para que sea realmente una persona nueva. Es más o menos como el hijo pródigo que estaba muerto. Ajá. Y ahora, es como una resurrección. Ahí está. Nace. Ahora nacemos como hijos de Dios. Ahora nos entregamos a Dios. Ahora entablamos una comunicación permanente con Dios. Y bueno, ¿y qué cosas de entre esas Jesús dijo que entonces en esta vida nueva hay cosas que también son necesarias hacer? ¿Cuáles son? Tenemos lo que dice, por ejemplo, Mateo 23, cuando en una reprensión destaca ciertas cosas que habían quedado de lado. Dice: pero ay de vosotros, fariseos, que diezmáis la menta, la ruda y toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto os era necesario hacer, sin dejar de hacer aquello. Era algo que todo lo habían dejado simplemente a la formalidad. Fría formalidad, cumplimiento de tareas, y así llegábamos al cielo. Completamente distinto el modelo que Jesús nos venía a refrescar cuando vino a la tierra, en que no, el amor y la misericordia eran necesarios. Sí había que diezmar, sí debemos diezmar, debemos ofrendar, debemos hacer buenas acciones, pero eso debe ser el fruto del gozo, de la alegría de la salvación. De haber recibido la justicia de Dios, porque no la podemos obtener por nosotros mismos. Exactamente. Entonces ellos habían perdido de foco lo que era realmente importante, lo que era necesario. Entonces acá Jesús se los aclara, les ordena un poco la mesa, digamos así. No, pero y también hay otro es necesario de Jesús. Ahí lo registra el apóstol Juan en el capítulo 4, en una conversación interesante que tiene con la mujer samaritana, que le dice que todas estas cosas que venimos comentando, de la necesidad de orar, de nacer de nuevo, de manifestar la justicia y el amor de Dios, tienen que ver con que es necesario que adoremos a Dios en espíritu y en verdad. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos que tener disposición en nuestro espíritu a seguir a Dios como Él espera de nosotros. Es decir, no es un desafío. Claro, no es como yo quiero, como a mí me parece, sino como el Señor determina. Sí, en la verdad que Dios estableció y según el espíritu que Dios propone. ¿Y dónde está esa verdad, Silvia? Y en la palabra de Dios. Claro. Y en el ejemplo que nos dejó Jesús. Es decir, debemos orar, pedirle que nos ayude, que nos oriente, que nos enseñe, que nos conduzca a la verdad a través del estudio de su palabra. Sí. ¿Y qué cosas interesantes nos dejó Jesús de que tenemos que hacer, que tenemos que tener en cuenta para poder crecer en nuestra vida espiritual? Pero dentro de lo que es la forma de adorar a Dios, hay un detalle interesante que Jesús dejó dicho también en varios, está registrado en varios de los evangelios, y tiene que ver con la forma de adorar en los tiempos proféticos en que vivimos. Quizás podemos leer, no sé, el de Mateo 34:6, a lo mejor Sí, dice así: oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Estamos, en general, uno ve que hay una inquietud permanente en la gente por conocer el futuro. Es más, hay películas sobre los tiempos finales, sobre el fin del mundo, cada tanto aparecen allí fechas y pronósticos, y todo esto el Señor lo dejó aclarado en su palabra. Tal cual. Y entonces dice allí, no se preocupen. Qué interesante que Dios también se interesa por dejarnos dicho las cosas de antemano para que nosotros no nos preocupemos, no nos sintamos mal por algunos acontecimientos que podamos ver en nuestro alrededor. Y nos dice, es necesario que esto pase. Entonces, que ustedes no se preocupen, porque eso es necesario que acontezca. Y qué lindo, porque cuando ocurre, confirma que estamos en el camino correcto.
Tal cual, y eso es importante, eso es un chocolate bíblico. Bueno, seguimos con más píldoras de cómo ser más felices. Los es necesario de Jesús nos están conduciendo todo el momento a que podamos manifestar nuestra espiritualidad en una forma gozosa y que realmente nos puede traer una linda relación con Dios. Así que vamos a una pausa y seguimos con otro es necesario de Jesús. Angustia, sufrimiento, la noche no pasa. Yo lloro, problemas, dolores, ¿dónde está la solución? No existe. ¿Quién puede encontrar la paz en este mundo aquí? No existe. Entonces me pregunto, Señor, ¿cómo podré vencer tantas luchas? Necesito aprender a confiar y el dolor quiere hacerme desistir de vivir en tu morar. Entonces sentí tu poder, tu amor y por siempre descansar en tus brazos, descansar. Mi corazón se cierra, sentimientos que nunca probé lo hieren. Despacio se va abriendo a la luz manantial que lo alivie. Debo aprender a confiar y el dolor quiere hacerme desistir de vivir en tu morar. Entonces sentí tu poder, tu amor y por siempre descansar en tus brazos, descansar. Y en sufrimiento nacerá la esperanza y el coraje. Voy a esperar y aprender junto al pie de esa cruz. Yo voy a aprender a confiar y el dolor quiere hacerme desistir de vivir en tu morar. Entonces sentí tu poder, tu amor y por siempre descansar en tus brazos, descansar. Entonces sentí tu poder, tu amor y por siempre descansar en tus brazos, descansar. Debo aprender a confiar. Porque nos importa que disfrutes. Chocolate bíblico. Y aquí estamos en nuestro último bloque de este día de reflexión sobre los es necesario de Jesús para sus seguidores.
dijimos muchas cosas hoy sobre es necesarios de Jesús. En los bloques anteriores vimos que Jesús dio sugerencias de cómo vivir una plena vida con Dios, y cómo buscar hacer el bien, cómo hacer fiesta cuando conocemos a Dios y tenemos una relación con Él, y cómo hacemos para no descuidar nuestra vida espiritual y comunión con Él. ¿Y qué otra cuestión destacó Jesús como necesaria? Bueno, hay algunas cuestiones importantes que tienen más que ver con los momentos en que Jesús describió escatológicamente, si podemos usar una palabra teológica, o los momentos del tiempo del fin. Jesús habló proféticamente. Y en este hablar proféticamente, Él dijo que había cosas que eran necesarias que pasen. Ya algo dijimos en el bloque anterior. Una de ellas, recuerdan, era que había cosas que tenían que pasar, que no debíamos tener temor, pero que todo esto eran presagios que anticipaban que el tiempo del fin se estaba acercando, que ya Dios estaba concluyendo su momento final antes de venir a la tierra. Bueno, y también vamos a encontrar otra, que es precisamente la que se menciona en Marcos 13:10, donde menciona allí que es necesario que el Evangelio sea predicado a todas las naciones, antes de que viniera también ese fin. Correcto, o sea que entonces aquí se habla de también otra cosa que es necesario que pase. Ya aquí no estamos trabajando directamente con los seguidores de lo que tienen que hacer los seguidores, sino con cuestiones, eventos que tienen que pasar antes de que ocurran otros. Sí, y es importante que hablando de estos últimos eventos, del Apocalipsis, es interesantísimo que recordemos, es importante más que interesante, que recordemos que estas son palabras de Jesús y que las está diciendo y nos lo está adelantando justamente para que tengamos tranquilidad, tengamos paz, sabiendo que estos acontecimientos finales, en estos acontecimientos finales, Él está presente. Está haciendo previsión. Ahí está. Al anticiparnos estas cosas, está diciéndonos, bueno, estén atentos, prepárense, pero no se preocupen. ¿Por qué no se preocupen? Hay otro momento que Él dice, cuando ocurran algunos eventos, si a ustedes les parezca que no van a estar preparados o listos para saber qué decir, sin embargo, dice, el Espíritu Santo nos va a enseñar en esa misma hora lo que tienen que decir, lo que es necesario decir, dice Lucas 12:12. Por lo tanto, pero seamos realistas, el Espíritu Santo tampoco va a trabajar en nuestra mente sin que nosotros hayamos puesto previamente algunas cosas allí. Es decir, esto quiere decir que tiene que haber, como dijimos en los bloques anteriores, un momento en que nosotros también nos dediquemos al estudio de la palabra de Dios para que la recordemos en algún momento. El Espíritu Santo nos va a auxiliar en recordarlas para esos momentos clave, ¿no? Y quizás este sea un momento de una invitación a nuestros oyentes, ya que es un tema que despierta mucha inquietud, muchos interrogantes, y que hay tanta por allí pululando. Sin ir más lejos, recordemos lo que fue el 21 de diciembre del 2012, sí, donde todo el mundo se había preparado para el fin, y así sucesivamente. Y todos los años surgen algunos agoreros que indican que en tal fecha se va a acabar el mundo, va a haber un cambio que va a provocar tal cosa. Yo no digo no le prestemos atención, pero yo creería, al menos en lo personal, acepto más la palabra de Dios porque sus profecías se han cumplido más que se han todos. Cumplido y no más cuando acá Mari leyó un pequeño anticipo, cuando el Señor dijo que antes del fin iba a haber guerras y rumores de guerras, que se iba a levantar nación contra nación y reino contra reino, en un mundo que pensábamos que iba hacia la paz, donde Europa se estaba uniendo, donde los grandes bloques continentales parecía ser una realidad de armonía. ¿Y qué es lo que estamos viendo? Sí, que la palabra de Dios se cumple. Por eso invito a la audiencia a quizás... Más que nada, la palabra de Dios nos está anticipando eventos. Ahí está. Que los seres humanos... que Dios pudo predecir porque conoce el elemento humano y cómo va a funcionar
cuando no está haciendo las cosas de parte de Dios, ¿no? Y me está diciendo, cuando empiece a cumplirse, quédate tranquila, estoy a tu lado, no te abandono. Sí, porque el deseo de Dios es hacernos el bien, salvarnos. Aquí vemos cuán necesario nos es entonces no solamente decir que creemos en un Dios, sino involucrarnos con Él. Involucrarnos con Él al punto de todos estos consejos, realmente tomarlos en nuestra vida y buscar, tener en cuenta para las cosas que vivimos en nuestra vida diaria, en nuestra vida relacional, social, en nuestra vida espiritual, que cuando no tienen una respuesta, cuando le sacamos las prioridades, se vuelve vacía, se vuelve sin sentido, sin rumbo, sin un fin. Sí, todas estas cosas nos están diciendo que Jesús tenía la intención de que nosotros nos preparemos adecuadamente en nuestra vida espiritual, porque Él desea definidamente nuestro bien y sobre todas las cosas quiere salvarnos. Es necesario que le abramos el corazón y que dejemos que Él more con nosotros como pasó con Zaqueo. Como pasó con Zaqueo, exactamente. Como otros que se han acercado pensando que no tenían remedio. Sin embargo, Dios, dijimos en los bloques anteriores, que Dios los recibe así como están y los cura. Pero hablando de fiestas, de todo lo que dijo Jesús que es necesario hacer, a mí me gustaría que recordáramos que hay una gran fiesta que Dios tiene organizada, que se registra en Apocalipsis 19, que es la gran fiesta que Dios tiene planeado hacer con todos los redimidos que van a resucitar porque han aceptado, todos estos es necesario, han aceptado que Dios obrara por ellos y para ellos, que Dios estuviera siempre como su amigo, que Dios estuviera intentando en todo momento salvarlos, y lo han entendido y lo han aceptado. Y entonces Dios registra a través de Juan este interesante mensaje de la gran fiesta que va a haber en el cielo, preparada para todos los que fueron rescatados de la tierra. Que Dios nos da el ejemplo de cómo hacer fiestas. Y nos está pidiendo a nosotros que es necesario para nosotros, que si realmente lo amamos, si realmente valoramos el maravilloso regalo de la salvación y de su presencia y de su ayuda continua, ¿cómo no compartirlo? Pero por cierto, y esto es lo que nos dice, si el mensaje de Dios es necesario que llegue a todo el mundo, nosotros que somos colaboradores de Dios, es porque tenemos eso en el corazón, que estamos agradecidos que Él nos acepte así como somos y nos ayude a superarnos. Obviamente que espera de nosotros que colaboremos con Él. Que invitemos a esa cena. A esa cena, que salgamos a correr a todos y invitemos a esta gran fiesta que Dios está por hacer. Que nadie se la pierda. Que nadie se la pierda, tal cual. Y esto es un gran chocolate bíblico, otro más para degustar en estos momentos de reflexión. Bueno, ¿hay alguna situación que te aqueja, algún problema que estés teniendo? No te olvides, Dios te acepta así como estás, porque para Él es necesario que tú creas en Él y dejes que entre en tu corazón. Que el Señor te bendiga, estimado oyente, y nos encontramos la próxima semana con otras reflexiones. Más cerca, oh Dios, de ti quiero morar, aunque sobre una cruz me hayan de alzar. Entonaré allí este himno con fervor,
más cerca sí. Camino encuentro aquí que al cielo va, pues sé que allí tu amor me sostendrá. Cercano sentiré el ángel del Señor, más cerca, oh Dios, de ti, más cerca sí. Y cuando a tu mansión me llevarás, y estrellas, luna y sol yo dejé atrás, gozoso entonaré canción eterna allí, más cerca, oh Dios, de ti, más cerca sí. Más cerca Esto fue Chocolate Bíblico, un espacio de reflexión para sentirte bien y pensar cómo Jesús puede ayudarnos en nuestro diario vivir. Que tengas una buena semana llena de bendiciones. Hasta nuestro próximo encuentro.